Estás escuchando The Farm On Air, el podcast para los apasionados del sector porcino. Hola, bienvenidos a una edición más de los podcasts del sector porcino con The Farm On Air y con Amprogapor. En esta ocasión contamos con Jesús Salas, que es el jefe de área de porcino, avicultura y otras producciones ganaderas de la Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Así que muy bienvenido, Jesús, y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Hoy vamos a seguir, igual que ya hicimos casi hace 15 días, seguimos hablando del Real Decreto de Ordenación de Explotaciones de Porcino. Nuestro Real Decreto, el 306/2020, que fue del año pasado, pero que actualmente pues estamos ya en los últimos coletazos de implementación y hay algunos aspectos que a la gente les preocupa, les inquieta. Y uno de ellos, principalmente, es el que traemos hoy para hablarlo con Jesús, que es la figura del veterinario de explotación. Jesús, ya para entrar en materia, ¿qué es un veterinario de explotación? Bueno, pues muy sencillo, y a la vez con ciertas cosas que viene bien explicarlo en este formato. En realidad, aunque a día de hoy por una granja pasan muchos veterinarios, buena parte de ellos especializados además en distintas áreas, el veterinario de explotación lo podríamos definir como el veterinario que atiende de forma habitual la granja ganadera y asesora al ganadero la explotación y asesora en materia de gestión, de producción ganadera y del manejo de los animales y sanidad, lógicamente. ¿Cuál es, por así decirlo, ese referente que tiene el ganadero a la hora del cuidado con los animales? Ese es nuestro veterinario de explotación. Pero al margen de esta definición que tenemos y que obviamente todo el mundo conocemos y ahora mismo la tenemos en este Real Decreto, ¿cómo se regula normativamente la figura de este veterinario? ¿Qué normativas aplica a un veterinario de explotación? Muy bien. Bueno, desde el punto de vista normativo, en realidad el veterinario de explotación se encuentra definido desde la Ley 8/2003 de Sanidad Animal, donde se define como el veterinario o empresa veterinaria que se encuentra al servicio, exclusivo o no, de forma temporal o permanente, para la prestación en ella de los servicios y tareas propias de la profesión veterinaria que el titular o el responsable le encomiende. Eso sería, digamos, la definición legal. Pero en realidad, hasta la publicación de este Real Decreto de Ordenación Porcino, esta figura no se había desarrollado en ninguna normativa a nivel nacional. Sí es verdad que se le habían encomendado algunas tareas muy concretas y en muy pocas comunidades autónomas, en legislación autonómica, pero a nivel nacional no se había desarrollado esta figura, ¿no? La necesidad de desarrollarla normativamente deriva fundamentalmente de la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Sanidad Animal, el Reglamento 2016/429, que es un complejo reglamento que aborda de forma integral medidas para la prevención y control de las enfermedades de los animales, es decir, que pretende, su fin último, digamos, es mejorar la sanidad animal a nivel europeo. Y bien, este reglamento, por un lado, atribuye una serie de responsabilidades específicas a los veterinarios, más bien derivadas de su profesión, independientemente de que sean veterinarios o no de explotación. Pero es que además establece una serie de obligaciones y medidas para el propietario de los animales, ¿no? Podríamos hablar de ganadero, pero en terminología del reglamento es propietario de los animales, pues en materia de formación, de vigilancia sanitaria, de medicamentos veterinarios, del plan de visitas zoosanitarias. Eso es bastante importante porque es un capítulo solo exclusivamente del reglamento, lo que son las visitas zoosanitarias. Sí, luego hablaremos de ellas. Bueno, en todo caso, muchas de esas cuestiones ya estaban reguladas en la Ley de Sanidad Animal, pero algunas de esas medidas y obligaciones que establece el reglamento para el propietario de los animales, pues algunas para su implementación, bien por necesidad técnica o por imperativo legal, como las visitas zoosanitarias que mencionabas, o todo lo que tiene que ver con el medicamento veterinario, pues en realidad precisan de un veterinario para su aplicación. Entonces, por todo ello, tanto por las obligaciones que establece el reglamento directamente para los veterinarios como las que establece para el propietario de los animales, pero para las que se precisa de un veterinario, pues por todo ello era necesario desarrollar esa figura en el ordenamiento jurídico nacional, ¿no? Y esa figura dentro ya de este ordenamiento jurídico, y además, que muy bien has dicho, primero tenemos la ley nuestra de sanidad animal de 2003, tenemos un reglamento de la Unión Europea que es de directa implantación y además ahora se va a implementar al 100% en abril de este año.
Y además tenemos nuestro Real Decreto, el 306. ¿Cuáles son las novedades que el 306 nos aporta en materia del veterinario de explotación? ¿Cuáles son las implicaciones ya entrando en materia? En una granja de porcino tenemos un veterinario de explotación. ¿De qué se encarga? ¿Qué es lo que tiene que hacer ese veterinario según el Real Decreto? Según el Real Decreto. Muy bien, pues el Real Decreto 306 de 2020 establece, en relación con el veterinario de explotación, en primer lugar, que el titular de cada explotación porcina, excepto las más pequeñas, las de autoconsumo y reducidas, pues tiene que designar un veterinario de explotación. O sea, la primera obligación es que tiene que designarlo el titular de la explotación. Y luego, la norma establece que el veterinario de explotación va a tener fundamentalmente 3 funciones. En primer lugar, va a tener que asesorar e informar al titular de la explotación para el cumplimiento de los requisitos de la norma en materia de bioseguridad, sanidad animal, higiene y bienestar animal. Esa sería la primera pata. En segundo lugar, pues va a ser el responsable de realizar esas visitas zoosanitarias que mencionábamos antes y que establece el Reglamento Europeo de Sanidad Animal, es decir, no se han inventado en el Real Decreto, sino que se desarrolla un poco ese concepto que establece el Reglamento Europeo. Estas visitas zoosanitarias, pues su frecuencia va a depender del riesgo que tenga cada explotación ganadera y van a incluir, por un lado, la evaluación de los aspectos de bioseguridad y otros aspectos zoosanitarios, como el uso racional de medicamentos. Y también va a tener una parte muy importante que es la verificación del cumplimiento de los aspectos incluidos en el Sistema Integral de Gestión de Explotaciones, el famoso SIGE. Estuvimos hablando hace 15 días. Pues también ver cómo se está aplicando esos propios planes que tiene la explotación, ¿no? Para la realización de estas visitas, de este plan de visitas zoosanitarias que hace que tiene que hacer el veterinario de explotación, pues tendrá que elaborar una encuesta que recogerá al menos, como mínimo, unos elementos que vienen en el anejo 2 de la norma, también como guía, digamos, ¿no? Esas serían las 2 primeras funciones: asesoramiento, decíamos, el plan de visitas zoosanitarias. Y por último, el veterinario de explotación tiene que elaborar aquellos aspectos del SIGE que decíamos, del Sistema Integral de Gestión de Explotaciones, que tienen que ver con bioseguridad, con sanidad animal, con higiene y con bienestar animal, que en definitiva son 4 de los planes que establece el SIGE. El plan de bioseguridad, el plan sanitario, el plan de uso racional de medicamentos y el plan de bienestar animal. Y cuando yo como ganadero lo has definido, que tenemos un veterinario de explotación, que es el veterinario que más o menos habitualmente se encarga del cuidado de los animales, pero ese veterinario tiene que ser un veterinario externo que yo contrato, puede ser un veterinario interno que yo hasta incluso puedo tener contratado dentro de mi explotación, si es una explotación de un tamaño que así me lo pida, puede ser veterinario de la integradora. ¿Quién me define qué tipo de veterinario es el que yo tengo que contratar y tengo que registrar dentro de mi documento como dado de alta o, como por así decirlo, señalizarlo cuál es el veterinario de mi granja? Sí, bueno, el Real Decreto en realidad no concreta el origen que ha de tener el veterinario, precisamente porque la intención última era que podría ser cualquier veterinario que el titular de explotación designe para ese cometido y que decida que es el que puede realizar esa labor, ¿no? Pudiendo ser pues, o un veterinario que contrate específicamente para esa función, bien el veterinario que ya tradicionalmente estaba visitando la granja, o incluso, como mencionabas, podría ser un veterinario de una agrupación de defensa sanitaria, de una ADS, de la integración. Es decir, bueno, el enfoque es abierto en ese sentido. Eso la verdad que facilita bastante el trabajo, porque al fin y al cabo no restringe, simplemente te permite que cualquiera que sea el técnico profesional que se vaya a hacer cargo de los animales puede ser el veterinario de tu explotación y es el que se tiene que encargar de ayudar al ganadero pues, en elaborar esos planes de acciones, principalmente los vinculados con el tema de sanidad animal y bienestar animal, como no puede ser de otra forma. Pero claro, luego nos lleva eso a la siguiente cuestión que tienen encima de la mesa los compañeros veterinarios, que es decir, muy bien, yo me voy a encargar de elaborar y posiblemente de firmar una serie de planes conjuntamente con el ganadero, sobre todo temas de bioseguridad, que hay unos capítulos específicos en el Real Decreto que lo hacen obligatorio, una serie de parámetros, temas de bienestar animal, tenemos un Real Decreto solo exclusivamente de bienestar animal y unos desarrollos específicos dentro del plan de acción. Sí que es cierto que el tema de los antibióticos, aunque no haya una normativa clara, pero la evolución es que tú tienes que trabajar y hacer pues cada vez una mejor gestión de los antibióticos. La pregunta está clara. ¿Qué responsabilidades tengo yo sobre lo que vamos a trabajar juntos con el ganadero? ¿Cuáles son las responsabilidades e implicaciones que va a tener ese veterinario de explotación sobre el cumplimiento o no cumplimiento de algunos aspectos que puedan ser efectivamente obligatorios por ley? Sí, muy bien. Bueno, esto es una pregunta efectivamente interesante. El asesoramiento y la información sobre los requisitos y las obligaciones que establece el Real Decreto en esos campos que decíamos, de bioseguridad, sanidad
higiene y bienestar animal, pues es, como decíamos, una de las funciones del veterinario de explotación, y es para lo que está en definitiva designado y contratado por el titular de la explotación. Pero, sin embargo, la responsabilidad del cumplimiento de todos esos requisitos es del titular de la explotación, y en eso es bastante claro el Real Decreto. El veterinario de explotación lo que tiene que hacer es realizar esas visitas zoosanitarias que ya hemos explicado y que al final pues tienen que dar lugar a un informe en el que se harán constar, si es que las hay, alguna deficiencia en la aplicación de los requisitos de la norma y en la propia aplicación del SIGE que el titular de la explotación se ha autoimpuesto. Eso es importante también, aunque no sean requisitos normativos, ¿no? Al final, los resultados de las visitas van a estar ahí, igual que el resto de la documentación de la explotación, igual que el propio SIGE, estarán a disposición de la autoridad competente, que es la que se encarga de realizar los controles oficiales y que será la responsable de tomar medidas oportunas si luego ve alguna deficiencia o alguna cosa que esté en los informes de las visitas y que luego no se haya llevado a la práctica, ¿no? Que en nuestro caso, los que realizan los controles oficiales, como bien sabes, son las autoridades competentes de las comunidades autónomas. Sí, lo que más importante es eso, que siempre tener la idea de que el ganadero necesita al veterinario, el veterinario es el aliado del ganadero para ayudarle a implementar estos planes de acción, para asesorarle, para intentar mejorarlo, pero al fin y al cabo la responsabilidad del cumplimiento legislativo o no legislativo, cada uno tiene que, y perdón por la palabra, aguantar su vela, es decir, lo que tenga que ver y hacer referente con el tema obviamente de la granja, tendrá que ser el titular quien tenga que responsabilizarse, igual que obviamente, ahora estaba pensando en otra cosa, pues el veterinario tendrá que responsabilizarse de hacer correctamente una prescripción en el caso de que tenga que prescribir un antibiótico, pues que lo haga correctamente para el número de animales, es decir, cada uno dentro de su campo. Exacto. O sea, eso es bastante importante. ¿Cuándo he tenido o tendré que designar el veterinario de explotación? ¿Qué vamos de tiempos de implementación? Ya estuvimos hablando de los planes de acción, los tiempos que vamos a tener para rellenar ese SIGE y que, por lo tanto, el veterinario va a ayudar a hacerlo, pero el veterinario de explotación, ¿desde cuándo entra en vigor? La obligación de designar un veterinario de explotación y las funciones que están del mismo relacionadas con el asesoramiento y con el plan de visitas zoosanitarias, en realidad entraron en vigor con la entrada en vigor del Real Decreto, que fue al día siguiente de su publicación y fue el 14 de febrero del año 2020. Pero sí es verdad que una de las funciones más importantes, la de la elaboración de los apartados que tienen que ver con sanidad, higiene y bienestar animal, del Sistema Integral de Gestión de Explotaciones, del SIGE, eso no entrarán en vigor hasta que no entre en vigor la obligación de tener el SIGE, el resto todos los planes para el titular de explotación, que no será hasta el 1 de enero de 2022. Lo que pasa que lo más importante es que eso será cuando entren en vigor, tal y como estuvimos viendo. Lo más importante es que ahora hay que trabajar en ellos. Es decir, ahora mismo, precisamente en esta época, es donde el veterinario tiene que estar trabajando con el ganadero para elaborar todos esos planes. O sea, que aunque entren en vigor los planes y las acciones, primero, lo más importante, que la designación de ese veterinario ya tiene que estar hecha por cada uno de los ganaderos, y precisamente en este tiempo ese veterinario que has designado como veterinario de explotación es el que te tiene que ayudar a hacer todos los planes de acción incorporados dentro del SIGE. Dentro del SIGE, sí. Y además también has hablado de las cosas, yo creo que son más importantes que como profesión veterinaria tenemos que trabajar desde el punto de vista normativo junto con el veterinario. Creo que podríamos decir que esos son los principales retos que tiene la profesión veterinaria a nivel precisamente de trabajar en la granja con el Real Decreto del 306. ¿Podrías también ampliarlos un poquito más? ¿Cuáles tú crees que son los retos que tiene que trabajar el veterinario juntamente con el ganadero? Sí, los retos que tiene el veterinario y el ganadero en realidad son buena parte de los retos que tenía el Real Decreto, que teníamos cuando empezamos a trabajar en esta nueva norma. Por un lado, la mejora de la bioseguridad y el estatus sanitario de toda la cabaña porcina, que siempre es muy importante en cualquier sector ganadero, pero quizá en el porcino más por esa vocación exportadora que tiene tan importante y que se va acentuando cada año, ¿no? Eso por un lado. Por otra parte, también en la mejora del bienestar animal, en línea además con lo que va demandando los consumidores y la sociedad en general. Ahí el veterinario creo que puede tener un papel y tiene que tener un papel muy importante en la mejora del bienestar animal. Y finalmente yo creo que también en materia de reducción del uso de antibióticos para convertir las resistencias a los antimicrobianos, que sin duda alguna, a pesar de lo que hemos pasado estos meses, sigue siendo uno de los grandes retos sanitarios con los que se enfrenta la humanidad en su conjunto casi. O sea que en esos tres
puntos por lo menos, como mínimo, es donde el veterinario tiene mucho. ¿Y dentro del Real Decreto hay algún otro punto específico donde también el veterinario cumple alguna función específica que se haya designado o que se habilite dentro del Real Decreto del 306? O sea, aparte de lo que es el SIGE y obviamente todo el tema de sanidad, ¿qué más podríamos decir que el veterinario está contemplado dentro de esta nueva ordenación? Bueno, pues además de la obligación de designar un veterinario de explotación para la mayoría de las explotaciones de ganado porcino, excepto las de menor tamaño que decíamos, las reducidas y las de autoconsumo, estas granjas más pequeñas que no tienen la obligación de designar un veterinario de explotación, sí establece el Real Decreto que tienen la obligación de contar con asesoramiento veterinario, ¿no? Aunque no tengan que designar ese veterinario de explotación ni, lógicamente, cumplir con las obligaciones que lleva aparejada esa designación, pero sí tienen que tener asesoramiento veterinario, ¿no? Y luego, al margen de estas cuestiones más específicas, que son obligatorias para la profesión veterinaria, digamos, el Real Decreto yo creo que establece bastantes posibilidades para el veterinario en materia de asesoramiento de todos los requisitos que hay, ¿no? Y se me ocurre, por ejemplo, por ser de los más novedosos, el tema de medio ambiente, ¿no? Sí. Que posiblemente es de los temas más nuevos tanto para ganaderos como para veterinarios. Y también hay un ámbito de trabajo, digamos, para el veterinario muy interesante, que es en el ámbito de la formación, porque no olvidemos que esta norma establece por primera vez la obligatoriedad de que todas las personas que trabajen con ganado porcino tengan un mínimo de formación. Eso ahí también hay un campo imprescindible, lo estuvimos comentando, pero creemos que también, desde el punto de vista de imagen del sector, disponer de personal formado es vital y obviamente uno de los formadores tiene que ser la figura del veterinario. Sí, podría ser el veterinario, no está acotado en el Real Decreto, pero es otro margen de otro lugar del Real Decreto, otra oportunidad para la profesión. Sí. Hemos visto que las responsabilidades, obviamente, que tiene la acción del veterinario de explotación dentro de la granja están limitadas a su campo de acción y dentro de lo que son, por así decirlo, a ayudar al ganadero a ir desarrollando todos los planes de acción, pero sabemos, y al principio, que hubo una controversia sobre si eran muchas responsabilidades, si eran no, pero realmente yo creo que este Real Decreto sí que abre las puertas para tener bastantes beneficios para la profesión veterinaria. Yo creo que se le pone encima de la mesa. ¿Tú crees, desde un punto de vista, cuáles son la parte positiva que puede tener este Real Decreto para el veterinario? Hemos visto que es trabajar más de cerca con el ganadero, pero ¿cuáles podrían ser las ventajas directamente para el veterinario de tener y figurar en una ordenación de las granjas de porcino? Sí, bueno, yo creo que en primer lugar, bueno, y eso queda, al ser obligatorio designar un veterinario de explotación, en realidad es casi una oportunidad de empleo. Y sobre todo también de visibilidad, es decir, oye, que ya sabemos que para que una granja funcione se necesita de un veterinario. Sí, y aunque ya se estuviesen haciendo la mayoría de esas tareas, pues se pone negro sobre blanco en una normativa, ¿no? Es una obligación nueva. Así que al final, de alguna manera, el Real Decreto lo que hace es poner en valor la importancia de la veterinaria en la sanidad de la producción primaria y de alguna manera también de la salud pública, ¿no? Dentro ahora de este concepto que está tan de moda de una salud, One Health, más con la pandemia que estamos padeciendo, pues al final el Real Decreto lo que hace es poner en valor, ¿no? Muchas tareas que ya se estaban haciendo, pero ahora mismo pasan a ser obligatorias, ¿no? Yo creo que eso ya también es indiscutible, que yo creo que el ganadero y el veterinario tienen que hacer un dúo fantástico para producir de una forma eficiente, de una forma respetando el bienestar animal, cuidando del medio ambiente y sobre todo lo que has dicho, o sea, asegurar toda la cadena cárnica y toda la trazabilidad para producir alimentos sanos y seguros, que es nuestro objetivo, y yo creo que ahí, en este caso y este Real Decreto, sí que da un poco un espaldarazo a la profesión veterinaria de la importancia real que tiene, que siempre se ha contemplado como un añadido, obviamente, el veterinario, porque se encarga de la salud, pero va más allá. Es bienestar animal, son antibióticos, son medio ambiente, y yo creo que para todos los veterinarios es un orgullo que también un sector tan importante como el porcino cuente directamente con el profesional veterinario. Así que la verdad que hemos hecho un repaso fantástico de cuáles son las responsabilidades del veterinario y cuál es la figura del veterinario dentro de la ordenación de porcino. Y antes de que terminemos, pues me gustaría lanzarte la pregunta que estamos lanzando a todos nuestros invitados. Es ¿qué imagen te transmite a ti el sector porcino? Llevas tú también muchos años trabajando con este sector, lo conoces bien, conoces muchas granjas, conoces mucho este sector. ¿Qué es la imagen? Y vuelvo a decir lo mismo, tanto imagen buena como mala. Lo mismo buena para reforzarla, la mala quiere decir que tenemos temas para los que podamos tratar. ¿Qué imagen tienes tú del sector? Bueno, el sector a nivel de magnitudes tampoco vamos a descubrir nada, que es un sector muy fuerte, muy competitivo a nivel mundial. Cada año está batiendo récords en muchos parámetros, eso no es ningún secreto.
pero es verdad que tiene muchos retos por delante y precisamente el de la imagen, desde mi punto de vista, puede ser uno de los más importantes. No tanto por la imagen que podamos tener los que conocemos el sector, los que pues, tenemos una profesión vinculada a él y ya lo conocemos más, sino incluso más que por la imagen, por la percepción que tiene la sociedad de él, ¿eh? Y no es un concreto casi del sector porcino, sino de todo, lo ampliaría a todos los sectores ganaderos y al mundo rural, porque cada vez la sociedad pues, está un poco más alejada de la producción primaria y del mundo rural, esta sociedad cada vez más urbanizada, y ahí yo creo que hay bastante margen de mejora y de trabajo, ¿no? De la imagen que tiene la sociedad en su conjunto de estos sectores. Muy bien, yo creo que obviamente lo comparto y creo que también para nosotros el trabajar con lo de la imagen, y precisamente es en lo que estamos ahora mismo, es ayudando a ese ganadero a visibilizarse y obviamente hacer mejor las cosas. Jesús, muchísimas gracias de haber compartido este espacio con nosotros. Espero también que podamos sumarte y podamos contar contigo para otras muchas preguntas que podamos tener dentro de estos podcasts que estamos haciendo. Y ahora que me viene la idea, lo de las preguntas, recordar que tenemos un WhatsApp para que nos mandéis vuestras notas de voz con todas las preguntas que tengáis que ver con el sector porcino, tanto de cualquier cosa que haya dicho Jesús como de los participantes que tenemos. Os repito el WhatsApp, +34 603 52 68 59. Ahí nos podéis mandar todas las consultas y tanto Miguel como yo intentaremos responderlas y obviamente pues si necesitamos la ayuda de cualquier otro líder del sector, como en este caso contamos con Jesús, pues no dudaremos en preguntar ayuda y pedir ayuda para responderos a todos. Así que Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Acabas de escuchar The Farm On Air. Te esperamos en el próximo capítulo.